Seguimos haciendo bien de sábado y estamos en el living, Carla, porque... Qué lindo living. Sí, qué lindo living. Y tenemos un invitado de lujo. Realmente nos estamos dando un gustazo aquí en Bien de Sábado porque está con nosotros Pacho Donel. Pacho, bienvenido. Gracias por estar, Pacho. Al contrario, un honorazo. Realmente, no. Gracias. Vos sabés que es todo absolutamente nuestro. Estamos celebrando, conmemorando hoy, diríamos, ¿no es cierto? El paso a la inmortalidad de Güemes, ¿no? Este gaucho, este patriota, ¿cómo le decimos, Pacho, a Güemes? Es una figura extraordinaria de nuestra historia, realmente extraordinaria, ¿no? De lo cual siempre se reivindica su coraje, su capacidad estratégica y lo que se llamó la guerra de recursos, ¿no? Que podríamos llamar la guerra de guerrillas, o sea, cómo enfrentar los ejércitos entrenados, bien abastecidos, bien montados, etcétera, que estaban en la defensa del rey de España, con mucho menos recursos, pero con un gran talento estratégico, ¿no? Y en realidad lo que nuestra historia oficial, la historia que siempre nos contaron, que nos enseñaron, siempre es muy avara en reconocer a los jefes populares, ¿no? Son molestos, digamos, ¿no? De alguna manera, de acuerdo a la ideología liberal, conservadora que orienta nuestra historia oficial, los jefes populares nunca son demasiado bien vistos. Y quizá el mérito principal de Güemes, además de su patriotismo, fue el hecho que fue un gran jefe popular. O sea, un hombre que, a pesar de venir de una clase social bastante alta, todo su interés estuvo en favorecer la situación de los desfavorecidos, ¿no? Tal es así que cuando gobernó Salta, y gobernó algunos años, muchas de sus medidas estuvieron dirigidas, por ejemplo, a reivindicar los derechos de los indígenas, cosa que en Salta era y es muy importante. Poner, digamos, controlar los precios. Si lo hiciera hoy ya generaría revuelo. Claro. Si hoy lo hiciera incluso generaría revuelo. Uno se imagina en esa época, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, así terminó. Claro. Porque si nos preguntan a muchos dirán, yo pregunto, salimos a la calle y preguntamos cómo murió Güemes, yo creo que la mayoría nos va a decir, bueno, murió guerreando contra los realistas. No, lo fueron a buscar. La muerte fue bastante más compleja, como las situaciones de la historia siempre son bastante más complejas porque en realidad es política, ¿no es cierto? La historia nos cuenta la política de sus momentos. Y en realidad Güemes muere en una alianza del ejército español, por el general Olañeta, y una parte de la oligarquía salteña, de la clase alta salteña, que tenía una profunda enemistad con Güemes, ¿no? Primero, el hecho revolucionario no cayó muy bien en los notables, por como se decían, salteños, porque en realidad el comercio de Salta era con el Alto Perú. No eran los que negociaban a través del puerto, sino que negociaban hacia el norte con el Alto Perú. Y lógicamente la guerra interrumpió ese comercio, ¿no? El Alto Perú fue el escenario de las más importantes batallas de nuestra independencia. Es decir, que se puede decir que Güemes molestaba a propios y ajenos. Güemes se lo queda muy bien. Fíjate vos que Güemes tuvo que soportar la hostilidad de los españoles, o sea, de los generales Pezuela, de la Serna, ya de los generales de muy alto nivel, porque ya no eran los improvisados del principio, ¿no es cierto?, como Goyeneche o que eran altoperuanos, ¿no es cierto?, sino que eran, porque habían terminado ya las guerras napoleónicas, y entonces habían cruzado el océano y habían venido acá a América. Olañeta, Pezuela de la Serna eran mariscales, eran de los grandes jefes fogueados en las guerras europeas, ¿no? Y al mismo tiempo tuvo que soportar, aunque parezca mentira, y aunque tampoco nos lo cuenten, la agresividad de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires mandaba ejércitos en contra de Güemes. Porque Güemes era un hombre muy libre. Entonces, Buenos Aires, en aquellos tiempos, digamos, del principio de nuestra independencia, con el pretexto de organizar mejor la resistencia contra España, pero en realidad en función de satisfacer un deseo de poder, de dominio del resto de las provincias, designaba a los gobernadores de cada provincia, mandaba a las autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales de todas las provincias. En cambio, Güemes se había coronado, por decirlo de alguna manera, a sí mismo gobernador, con el apoyo de la gente, ¿no es cierto?, mayoritaria. Y Buenos Aires mandó ejércitos, al mismo tiempo que combatían los españoles, por ejemplo, Rondó
después de la derrota de Sipe, todo el ejército de reemplazo que mandó Buenos Aires, en realidad lo usó para luchar contra Güemes. O sea que Güemes estaba en algún momento peleando contra los ejércitos porteños, los ejércitos realistas, y a pesar de todo, esa frontera que nosotros tenemos ahí en el norte, se la debemos a Güemes. O sea, si no hubiera estado Güemes y otros grandes héroes como él, ¿no? Caudillos de autoperuanos, no sé dónde estaría la frontera nuestra del norte si no hubiera habido una defensa que impidió que bajaran, ¿no es cierto?, los ejércitos españoles. Y Pacho, un poco lo respondiste cuando empezábamos, pero para redondear la idea, ¿por qué Güemes no ocupa, o por lo menos no supo ocupar, pareciera que en los últimos años lo estamos reivindicando, pero ¿por qué no supo ocupar un lugar alto como si lo tienen en nuestra historia o en los colegios? Cuando yo cuando era chico en el colegio me hablaron muy poco de Güemes, digamos. Bueno, eso te acaba de dar la razón, ¿no? Te acaba de dar el motivo. Inclusive a Salta le costó reivindicar, por los mismos motivos que te di. Actualmente el gobernador Juan Manuel Urtubey es un gran güemesiano, por eso vimos así celebraciones que realmente se la merecen, ¿no? Pero fíjate vos que algunos salteños se me enojarán, otros no. Pero la plaza principal de Salta, esa bella plaza en una ciudad tan bella, no está Güemes, está Arenales, que no es salteño. Es un gran prócer de esta independencia, Antonio, personaje extraño, porque en realidad había nacido en España, pero se comprometió realmente con la independencia argentina y fue, por ejemplo, un gran colaborador de San Martín en la guerra del Perú. Pero Güemes no está en la plaza principal. Claro, no va en detrimento a Arenales, pero lo que vos decís, pero tienen a Güemes. Claro. Y Güemes está afuera, ¿no? Un bello monumento, ya lo conocemos. Sí. Pero que originalmente estaba fuera de la ciudad. Ahora la expansión de la ciudad ha ido metiéndola adentro. Inclusive un hotel muy conocido está a espaldas, o sea que lo ha hecho más, caminar más hacia el centro de la ciudad, ¿no? Pero eso, ya te digo, los jefes populares en general no han tenido buena propaganda en nuestra historia, ¿no? Y en general terminaron todos, bueno, a jefes populares hablamos de Artigas, hablamos de Dorrego, hablamos de los caudillos federales, ¿no es cierto? Inclusive San Martín. Nunca nos han contado verdaderamente que el verdadero motivo del exilio de San Martín, porque siempre nos contaron que San Martín se fue a Francia, pero nunca nos contaron por qué. Un patriota como era San Martín, es raro que hubiera preferido ir a vivir a Francia. Por ahí alguna vez, si recuerdo usted, nos decían que él quería una educación esmerada para su hija, ¿cierto? Pero bueno, se fue porque lo perseguían. Es decir, y en realidad el motivo principal por el cual Rivadavia decidió deshacerse de San Martín es que justamente los caudillos federales, cuando propusieron, sobre todo el caudillo Juan Bautista Bustos, un gran caudillo, también afortunadamente reivindicado por el gobernador Schiaretti, un personaje extraordinario, Bautista Bustos, cuando propone un congreso para establecer una constitución federal, cosa que fracasa, por supuesto, somos muy poco federales, se habla y se dice que San Martín sería el presidente o la autoridad máxima. Y eso bastó para que, digamos, los unitarios realmente decidieran que San Martín no tenía que seguir estando acá. Entonces, acosado, es amenazado, San Martín se va por riesgo de vida, ¿no? Pero también es parte de esta idea, digamos, de la gran oposición al federalismo, ¿no es cierto?, a posiciones más populares, ¿no? Claro. Pacho, ¿qué es lo que se sabe de la personalidad de Güemes? Porque fue un hombre de la personalidad de Güemes. Un hombre que no vivió demasiado, 40 años. Sí. Bueno, un hombre con mucha determinación y que por esto que vos explicabas también oponiéndose a sus propios orígenes, ¿no? Claro. A su propia clase social de la que él provenía. Además es un ejemplo extraordinario de carisma, de ejemplo de liderazgo. Si uno quiere hacer un estudio sobre liderazgos en la historia argentina, Güemes sería un motivo de estudio muy interesante porque sus hombres lo seguían apasionadamente, ciegamente. Inclusive lo reconocen sus enemigos, no solo los enemigos argentinos, sino también los enemigos realistas, ¿no?
el hecho de que sus hombres lo seguían. Si él ordenaba morir, morían, ¿no? O sea, tenía un ascendiente sobre sus hombres extraordinario. Creo que tenía que ver porque ellos sabían que él estaba verdaderamente comprometido con sus intereses, que era absolutamente leal, que no tenía dobleces. Varias veces se lo intentó sobornar, inclusive la muerte es una muerte muy, muy extraordinaria porque a él, en esta alianza del sector de la oligarquía salteña y de los españoles, el ejército español, es una operación, es una emboscada, es una operación comando como lo que vemos en el cine, dirigida por alguien que se llamaba el Barbarucho, que era un hombre ahí, de un salteño, ¿no es cierto?, pero que conocía mucho la zona. Entran inadvertidamente a la ciudad de Salta, rodean donde está Güemes, Güemes sale y le pegan un balazo en la espalda. Y entonces él huye a caballo y termina ahí en el Chamical desangrándose. Y entonces va un emisario de Olanieta, el jefe español, y le dice que lo va a atender porque está ahí tirado en el suelo sin ningún tipo de atención, pero que quiere que rinda la ciudad de Salta y que le diga a sus hombres que se rindan. Y le ofrece, para cuando se cure, le ofrece dinero, un lugar de general en el ejército realista, etc. Y Güemes lo echa. Y después vuelve a insistir. Entonces lo llama a su segundo, que es Vid, que muchas veces uno pasa por la calle Vid, ¿no? ¿Quién habrá sido? Bueno, Vid era el segundo de Güemes. Y entonces le dice a estos, dice, a los emisarios que vuelvan, y a Vid le dice, vaya y eche a los realistas de la ciudad de Salta. O sea que ordena la derrota, ¿no? Y van efectivamente derrota nuevamente al ejército realista. Ya con Güemes muriendo y finalmente muere de como 10, 11 días de terrible muerte, de ir desangrándose. Inclusive algunos dicen, pero que Güemes era hemofílico, ¿no? O sea que tenía, pero en fin, eso no está confirmado. Pacho, como historiador, bueno, te pido permiso, te saco un poquito de Güemes. Vos nos has ayudado mucho a entender y a comprender nuestra historia, pero también elegiste el lugar de un intelectual que puede mirar su tiempo, digamos, no solamente para atrás. ¿Cómo ves a la Argentina, que no en términos de coyuntura, que es hoy, sino si se puede percibir en términos de momento histórico, digamos, ¿por dónde está la Argentina? Yo creo que es un momento de transición, ¿no? Es muy difícil mirar hoy a qué es lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que el punto principal es la confusión. O sea, a mí me preguntan que yo digo, estoy confundido, ¿no? Inclusive trato de no aparecer en programas de televisión últimamente, salvo hoy, por ejemplo, me resulta muy simpático porque lo veo con frecuencia, pero además porque vamos a hablar de Güemes. O sea, en este momento no me siento muy capaz de hablar de política nacional ni de tomar partido más, porque creo que es un estado coherente y lúcido, la confusión también, ¿no? Estoy realmente confundido. Bueno, volvemos entonces. A Güemes, entonces. No, pero yo me quedé porque hablabas del final y yo estuve hace poco en el Museo de Güemes que inauguró el gobernador. Y allí también se rescata en esos últimos momentos de la vida de Güemes la figura de la hermana, que nosotras la conocemos por Puerto Madero, Macacha Güemes. Sí. Digo, ¿no? Porque, viste, por las calles, digo, la figura de la hermana Macacha, que también fue una mujer de armas tomar. Muy importante, muy importante. Una gran colaboradora de Güemes. Bueno, ahí tenés otro tema, ¿no? La historia que siempre nos han enseñado. Siempre le ha costado mucho reconocer el papel de la mujer. Yo ayudé bastante a eso cuando escribí el libro sobre Juana Zurduy, que fue casi mi primer libro, y fue reivindicar el hecho de que en la guerra de la independencia, en el caso de Macacha también, o sea, las mujeres no solo bordaban banderas y donaban alhajas, sino que también tenían un papel activo. Que tomaban las armas y peleaban a la par de los maridos. ¿Y cómo es que las mujeres llegan a ocupar ese lugar, Pacho? ¿Cómo son convocadas? ¿Qué es lo que las convoca a ocupar ese lugar eminentemente masculino? Creo que a veces era inevitable. Por ejemplo, hay una famosa matanza de las mujeres cochabambinas,
que está viniendo Goyeneche, el terrible Goyeneche con sus tropas, y los hombres de Cochabamba están peleando por otro lado, han sido incorporados al ejército patriota, pero que está por otro lado, ¿no? Y las mujeres saben que Goyeneche es un hombre de una extraordinaria crueldad, y entonces toman las armas y defienden como pueden, finalmente son masacradas. Pero hay circunstancias, hay vocacionales, ¿no? Por ejemplo, Juana Zurduy entra a combatir por principio ideológico, diríamos también, porque no se quiere separar de su marido, Manuel Asensio Padilla, otro gran caudillo altoperuano, del cual son un ejemplo de mucho amor. Inclusive llevan sus 4 hijos con ellos, que los 4 mueren en esa vida tan sacrificada de la guerrilla, ¿no? Pero hay mujeres que por necesidad, por decisión, por defender lo suyo, o también por ideología, pero hay un compromiso importante de las mujeres, ¿no? Vos mencionabas recién que hasta la propia provincia de Salta le costó reconocer la figura de Güemes. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, recién te dije, ¿no? Yo creo que quiero aclarar que hay salteños que siempre lo han reconocido a Güemes, ¿no? Quiero decir que la actividad de Güemes fue muy mal vista por el sector de poder salteño de la época, porque la guerra y la independencia en sí mismo era un tema muy perturbador para la economía salteña. Como te dije, Salta no negociaba con Buenos Aires, sino que claro, Salta negociaba para arriba, mulas, carretas, cereales, todo era para el Alto Perú, que era Potosí, que donde estaban las ciudades ricas, ¿no? Potosí, claro, Lima, Cusco, digamos, el comercio era con esas ciudades. El hecho de que el Alto Perú fuera el escenario, digamos, más importante de las guerras de nuestra independencia hizo que que transmitido, digamos, inclusive en Buenos Aires se celebra la muerte de Güemes. En la Gaceta, que es el diario de Rivadavia, sí, se celebra el hecho de que dice un bandido menos. Se celebra la muerte de Güemes. Güemes era un tipo mal visto en general por toda la clase alta de Buenos Aires, de Salta y demás. Por eso ha costado. La plaza, por ejemplo, de Salta pasa lo que pasa en todo el país, no es un problema de los salteños. Sí. Es interesante ver cómo se llaman las calles principales. Por ejemplo, tenemos una calle Mitre seguramente en todas las ciudades y es una de las calles más importantes, sin duda, en la cual se celebra un personaje extraordinario como fue Mitre, que fue presidente de la República, ¿no? Pero también está claro que se celebra la visión histórica de Mitre. Una de las calles de Salta alguna vez me tendrán que explicarlo bien, se llama España. Pero el tema es que esa calle España reemplaza a la calle de la Victoria. La calle de la Victoria celebraba la victoria de la batalla de Salta, que fue una batalla importantísima para nuestra independencia. Ahora se lo cambió por nombre. Ahora le han puesto las 2 nombres, pero luego otra calle, si me equivoco, es Caseros. ¿No? Esas son las calles, digamos, que en general están en prácticamente todas las ciudades, ¿no? Que marcan claramente una visión de nuestra historia, ¿no? Claro. O sea, si vos mirás para ese lado, está claro que entonces no vas a mirar para el lado de Dorrego, de Güemes, de los caudillos federales, de San Martín. O sea, del verdadero San Martín, no el San Martín mutilado, ¿no? Y estamos mirando para ese lado, Pacho, ¿hay posibilidad de que esta mirada se tuerce y se sostenga en el tiempo? Lentamente, sobre todo está en la calle, digamos, así, no en los programas escolares. Claro. A pesar de todo el esfuerzo que algunos hemos hecho, los programas escolares no han variado mayormente. Estamos como desfasados, ¿no? No han variado mayormente, pero la calle la gente le interesa más esa visión, ¿no? Esos son los libros que se leen, esas son las obras de teatro que se van a ver, o sea, además porque es mucho más interesante como historia, ¿no? El hecho de violar la historia, el hecho de transgredirla, hace que sea una historia opaca, una historia que más oculta que cuenta, entonces es una historia no muy divertida. Si vos le preguntás
a chicos del colegio cuáles son las materias más aburridas, Historia. no te va a extrañar que te Historia. hablen de la historia, cuando Sí, debería seguro. ser, porque la historia, nuestra historia es apasionante. Nuestra historia por momentos es delirante casi, es tan imaginativa, tan creativa. Por ejemplo, si vos pensás que un hijo de Belgrano es criado por Juan Manuel de Rosas, ¿no? ¿A qué autor podría ocurrirse de que un hijo de Belgrano Es una sea novela. criado? Claro, Es sí, una novela. por supuesto. Pedro Belgrano, Pedro Rosas y Belgrano. O que Rosas y Lavalle chuparon de la misma teta, porque las madres eran parte de una alta sociedad porteña que era muy chiquita. Entonces cuando amamantaban al mismo tiempo y a una dejaba de leche, se la pasaba a la amiga, ¿no? Antes de pasársela a la africana descendiente, digamos, de la nodriza, prefería y después en todo caso se la daba. Pero te digo, hay temas así, hay personajes, San Martín es un personaje. Bueno, pero de hecho lo que Extraordinario vos eso. decís, esto se nota en la avidez cuando salen libros, ¿no?, de investigación histórica o sobre alguno de estos caudillos Claro. o referentes históricos, explotan, digo, se convierten en bestseller rápidamente. Digo, Bueno. hay una avidez quizás, digamos, basada en esta falta de información que hemos tenido a través de los años. Sí, claro. Además ha habido un problema en la historia argentina que también es replicado en casi todos lugares. Es que los historiadores generalmente han escrito y han investigado para los colegas. O sea, la ciencia histórica la han vuelto muy compleja, muy sofisticada, quizás por un deseo. Eso pasaba en general con las materias humanísticas, ¿no? Claro. Para, por ejemplo, la psicología o la sociología, utilizando un lenguaje muy estilizado, de alguna manera. Son como contraseñas comprensibles nada más que por alguien que está iniciado en eso, ¿no? No había En ánimo cambio, de digamos, la divulgación. característica del historiador revisionista o próximo es que escribe para la gente. Esto es otra cosa Claro. porque es un desinstitucionalizado, digamos, ¿no? O sea, muchas veces para pertenecer a una institucionalidad que te da la identidad tenés que seguir las pautas, entonces hay que escribir de determinada manera y citando a determinados autores. Cuando uno está menos institucionalizado puede permitirse la libertad de escribir para la gente, para que la gente entienda. Bueno. En ese sentido yo siempre reconozco a un hombre con el cual no coincidía en su ideología, que era un dignamente liberal, pero que nos enseñó a escribir para la gente, que fue Félix Luna. Félix Luna fue el hombre que de alguna manera pionero de escribir para la gente. Eso la gente lo agradece mucho. Pero y ese es el error en la instrucción escolar. No está escrito para la gente. Los chicos no entienden los libros. Es cierto. No se entienden. No se entienden los libros. Y te lo digo como madre adolescente que estudio con él. No se entiende No la se historia. entiende. Vos lees Además el es libro una y no la historia para entendés. estudiarla de memoria. Exacto. Porque como no articulan, o sea, por ejemplo, te cuenta que... te conté por qué murió Güemes. Es apasionante. Sí. Vos entendés por qué murió Güemes, Perfecto. entendés muchas cosas de hoy. Porque esa es la política, o sea, eso fue un hecho político. La decisión, esa decisión de matar a Güemes se tomó en una mesa, ¿no? Entonces, como no te cuentan eso, te cuentan dónde murió, cuándo murió, y qué fecha. Sí. Entonces vos de la muerte, bueno, lo que sabés es, si te acordás, es la fecha y el lugar. Murió, a ver, ¿dónde era? El Chamical. Que se da el Chamical. Bueno, murió en el Chamical, tal día, tal día. ¿Qué interés, qué diversión puede tener eso, ¿no? O sea, eso ¿Sabés qué está siendo un recurso mucho para los chicos en esta época? Internet. YouTube, por ejemplo. Sí, claro. Se suben informes contando, por ejemplo, con una persona como Pacho Donel, contando la historia. Los chicos van a eso para tratar de entenderlo. Porque de la letra escrita en los libros no lo pueden entender. Exactamente, No no, lo puede pueden entender y entender. es aburrido. Además. Es muy aburrido. Es muy demasiada teoría que no la pueden ellos desasnar en hechos Eso reales. no se ha progresado mucho. Lo que sí se ha progresado es que, como vos bien decís, como el Internet y otras formas de saber, de enterarse, hace que, por ejemplo, si en una clase se dice Rosa fue un tirano sangriento, bueno, alguno va a salir a decir, sin embargo, me parece que hizo esto, hizo aquello, en todo caso. O sea, hay algo, digamos, de la clase
que ya está contaminada, digamos, de lo que vos decís, del hecho de que algunos hemos sido filmados, hemos sido grabados, hemos tenido programas de televisión. Ha habido programas muy interesantes, sí. Exacto. Pocho, vos decías esto de lo que sucede con el historiador como parte de la academia y de cómo eso, creo yo, entiendo lo decís desde la historia, que es tu disciplina, yo creo que ha pasado algo similar con las ciencias más duras, también con la filosofía, y hay otros que han ocupado este lugar que vos decís de más de divulgación y de poder acercarse más a la gente. Eso a vos personalmente, ¿en qué lugar te puso frente a la academia? ¿Cuál es tu vínculo? ¿Hay una pelea o no? No, bueno, así, yo he digamos? sido una persona muy combatida, o sea, no me ha sido fácil sostener esto que estamos hablando. Hay que recordar nomás lo que pasó con el Instituto Dorrego, ¿no? Fue Sí. una experiencia apasionante. La idea de institucionalizar por primera vez un modelo alternativo de la historia, ¿no? Creo que fue la segunda o tercera medida de este gobierno, fue clausurarlo inmediatamente, ¿no? En cuanto... Porque la historia es política, o sea, la historia es complicada, la historia... Por algo es que los que ganan, los liberales unitarios, que ganan las guerras civiles, que eran brillantes como Mitre, comprenden que para poder sostener su proyecto de organización nacional, tiene que escribir una historia, que les dé el fundamento ideológico, teórico, para explicar lo que hacen o lo que no hacen, ¿cierto? Así que en ese sentido el debate histórico siempre es un debate muy contaminado. Estamos, por ejemplo, en vísperas de un hecho extraordinario, que es que el 29 de junio de 1815 hubo una declaración de la independencia anterior a la de Tucumán, que ha sido oscurecida en la historia simplemente porque fue una declaración de la independencia de las provincias federales, de las provincias litorales, bajo la tutela, por decirlo de alguna manera, de ese personaje magnífico que nosotros hemos pretendido que solamente era un personaje uruguayo, que fue Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas. Entonces, fíjate vos ninguna de estas provincias que te voy a decir van a Tucumán. Y sos seguro me decís, pero si no fueron todas las provincias de Tucumán, no. Estas provincias que te voy a decir no fueron a Tucumán porque ya habían declarado la independencia 1 año y 10 días antes en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. No fueron la Banda Oriental, no fue Entre Ríos, no fue Corrientes, no fue Santa Fe, no fue Las Misiones, y parte de Córdoba fue a las dos, a Tucumán y a Concepción del Uruguay. Impresionante. ¿Y esto está por qué? Porque fue una declaración federal. O sea, cuando ganan los unitarios, se llevaron por delante, quisieron llevarse por delante durante muchos años la epopeya de la guerra del Paraná, la vuelta obligada, ¿no es cierto? Hubo que sacarla de la oscuridad y afortunadamente ahora es la presidenta Cristina Fernández Kirchner, lo declaró feriado nacional, el 20 de noviembre, con toda justicia. Fue una epopeya comparable al cruce de los Andes. Y esto es todavía, yo estoy, por ejemplo, trabajando para que esto se reconozca. Pero ni siquiera lo reconoce algún intendente se va a enojar con esto, pero ni siquiera lo reconoce Concepción de Uruguay, que es donde se declaró esta independencia, que sería, está absolutamente comprobado, yo lo he comprobado, he investigado eso. Porque fíjate vos que no va contra la de Tucumán. ¿Quiénes van a Tucumán? Van las provincias andinas. ¿Quiénes van a Tucumán? Las provincias de Cuyo, las del noroeste, las Alto Perú y Buenos Aires, que como no puede organizar como quería el Congreso en su territorio, bueno, tiene que ir a Tucumán ya el año, por supuesto el año siguiente ya el Congreso está en Buenos Aires, ¿no es cierto? El otro va a las provincias litoral, la que te nombré recién, o sea que es un arco. Uno va al oeste, otro va al este. O sea que serían, si no se ocuparan tanto en negarla, sería complementaria. No hace falta. Verdaderamente responde a una pulsión independentista que en ese momento era evidente. Habían pasado ya 5 y 6 años desde mayo, ya era momento de decir que eso se había hecho para independizarnos, dejarnos de embromar, ya de ocultar eso, ¿no es cierto? Pero bueno, sin embargo, es un hecho que está ahí y que hay que desenterrar. ¿Viste? Yo uso muchas veces la pala como símbolo, ¿no? Claro. Digo, lo que se trata es de... Porque una vez Mitre le escribe a otro historiador
fundacional, Vicente Fidel López. Y le dice, usted y yo hemos coincidido en la decisión de enterrar a figuras disolventes, etcétera, como José Gervasio Artigas. Ahora es decir, una actitud voluntaria. Bien. O sea, Gracias, por eso yo muchas Pacho. veces bueno, vamos a seguir Hoy desenterrando. Gracias por desenterramos venir. a Güemes. Así es. Claro, Ahí Güemes está. es un Lo proceso de desenterramos. desenterramiento. Gracias por venir. No, Gracias por venir Muy y por- amable. y por seguir siempre desenterrando y por ayudarnos. Por estar ayudarnos siempre a con la pala. entender. Ahí está. Vamos, Tengo las Pacho. manos sucias. Muy- Gracias, Pacho. Muchísimas gracias, Un Pacho. Un Y esos placer. sillones tienen mucho que ver enorme. con Güemes, el color. Por el rojo. Claro. Tenemos Güemes un- tenía sus colaboradores que eran los vegetales todo rojo. Sí. Todo rojo. Eran los infernales. Los infernales. Los infernales. Así es. Muchísimas Muy bien. gracias, Pacho. Gracias. Gracias.